esta sesión. Entonces, bienvenidos a este curso. La palabra crece discípulo. La palabra crece discípulo. Algunos de ustedes ya conocen muchos cursos que damos en Academia Cristo, pero más adelante voy a mostrarles una diapositiva que tiene un mapa, un diagrama de todos los cursos que ofrecemos en Discipulado 1. Y eso va a ayudarnos en entender cómo cabe este curso en su aprendizaje con nosotros en Academia Cristo. Algunas cosas antes de comenzar con una oración. Si no tienen audio, pueden leer esto. ¿Puedo? Okay. Well, pues, no vamos a leerlo en voz alta, porque si no, las personas no nos están escuchando, tienen que leer este mensaje, pero los que escuchan no tienen el problema. Pero les pido que apaguen sus micrófonos cuando no están hablando. Ya somos, ¿cuántas personas? 35 personas aquí en el grupo, en la sesión de Zoom. Entonces, si todos nuestros micrófonos no están en mudo, tendremos problemas. Entonces, vamos a empezar en qué es un discípulo. Pues antes de todo voy a presentarme. Algunos de ustedes me conocen, algunos de ustedes han tomado algunas clases conmigo. Yo soy el profesor Nathan Schulte. Yo vivo en Quito, Ecuador. Ya tengo 3 años aquí. Antes yo viví en México por un año para aprender más español y antes de eso me gradué de un seminario en los Estados Unidos. Yo vivo aquí pues yo soy soltero, pero hay otro misionero, Mateo Bemer, algunos de ustedes lo conocen. Él es nuevo en nuestro equipo, entonces no ha dado muchas clases, muchos cursos, pero pronto van a estar hablando con él más y más. Él y su familia también viven aquí en Ecuador. Entonces vamos a empezar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos, especialmente enfocándonos en cómo podemos ser mejores discípulos. Vamos a querer um, entender todo lo que hay acerca de un discípulo y cómo podemos ser discípulos a través en tu palabra, en tu Biblia. Entonces, danos sabiduría, danos fe, danos un espíritu de que quiere aprender más de la Biblia acerca de cómo podemos manejar nuestra vida desde el Evangelio, no de la obligación y para servirles a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, Amén, pastor. Amén. excelente. Ok, siguiendo. En todos nuestros cursos tenemos esta diapositiva. Queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores que nos sirvan, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Hay más de 100 personas en el grupo de WhatsApp, entonces, favor de no publicar videos o memes, tal vez sean chistosos o muy interesantes, pero queremos usar el grupo de WhatsApp para el curso y pues en cualquier momento pueden publicar preguntas o mensajes o ahí que se traten del curso, porque ahí podemos compartir. Y también me pueden mandar mensajes personales por eterno. Está bien, así estoy aquí pendiente, estoy aquí para servirles. Ok, ustedes están tomando cursos
en el discipulado de Academia Cristo, discipulado 1, de hecho, porque hay un discipulado 2, pero primero hay un discipulado 1 y hay 13 cursos en total. La Biblia se trata de 6 cursos sobre, obviamente, la Biblia, 3 cursos sobre el Antiguo Testamento y 3 cursos sobre el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús es una serie que se trata de algunas doctrinas importantes que encontramos en la Biblia. Identificación espiritual y legalismo son 2 cursos que se tratan de, pues la primera se trata de la pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Cuáles son las diferencias entre las iglesias que vemos en nuestras ciudades, provincias y, países? Y legalismo es un curso que se trata de una tendencia, una equivocación, un pecado que entra muchas veces en nuestros grupos y también en nuestros corazones. Es un enemigo muy común entre los uh, creyentes de Jesús y queremos entenderlo y lidiar contra él. Entonces, ese curso se trata del legalismo. De hecho, creo que es el favorito de muchos de ustedes. Y también tenemos una serie pequeña de 2 cursos, La Palabra Crece. Este curso, Discípulo, es uno de los cursos que se encuentran en la serie La Palabra Crece. Y se trata de cómo, por qué somos o cómo nos convertimos en discípulos y también los hábitos de un discípulo. Queremos establecer hábitos buenos para que sirvamos mejor y adoremos mejor. Y el segundo curso de la serie es cómo podemos hacer más discípulos en el mundo. Si estamos trabajando con un grupo, con nuestras familias, con otras personas, ¿cómo podemos hacerlos discípulos también? Ok, ¿hay alguna pregunta, comentario sobre el discipulado o sobre lo que hablamos antes? Pueden levantar sus manos. Arturo Navarrete. Sí, pastor, pues muchas gracias por darme la palabra. Me siento muy contento. Había escuchado de usted y tenía muchas ganas también de tener un curso con su acompañamiento. Sé que usted, al igual que todos los pastores, es algo maravilloso en Academia Cristo. Yo me siento complacido por ello. Excelente, muchas gracias por el cumplido. Gustavo, Ahorita oh, que sí, adelante. usted habla, también uno ya nos integra tres. Ok. Hay un discipulado 2. ¿Cuántos cursos o cómo se integra, pastor? No sé si Ujú. fuera conveniente que Sí, usted nos lo comentara. sí. Entonces, si uno termina todos los cursos en el discipulado 1, tendrá la oportunidad de entrar en el discipulado 2, especialmente las personas quienes quieren establecer grupos y los que quieren unirse a Academia Cristo porque ven que nosotros enseñamos la Biblia, um, uh, enseñamos la Biblia y si ellos están de acuerdo con nuestras enseñanzas acerca de la Biblia. Entonces, por ejemplo, hay varias personas quienes están estableciendo sus grupos y los cursos se tratan un poco más acerca de la formación de grupos. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer para ayudar a los miembros del grupo a integrarse en este ministerio? Así, o cómo podemos usar a todos los miembros en, en lo que estamos haciendo en nuestro grupo. Y también hay cursos de adoración y la multiplicación de discípulos, la multiplicación de iglesias, cursos así. Ujú.
Buena pregunta. Muchas gracias, pastor. Le agradezco mucho su respuesta. Gustavo Piso. Pastor, el curso que vamos a ver que llama La Palabra Crece, ¿está compuesto de cuántas clases? Oh, este curso consiste en 8 clases. Entonces, básicamente 4 semanas de 2 veces a la semana. Ok, listo, pastor. Gracias. Camilo. Pastor, me gustaría que por interno me mandara los 13 cursos para saber cuáles realmente he hecho o me faltan. Ok, voy a apuntar eso. Gracias, pastor. Ok, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Vamos a seguir. Nuestro curso en esta clase se trata de qué es un discípulo. ¿Soy un discípulo? Y si soy un discípulo, ¿qué significa eso para mi vida hoy? Buenas preguntas, ya que algunos de los personajes muy importantes en la Biblia son discípulos. Entonces, ok, pues, ¿qué es un discípulo? No vamos a contestar estas preguntas ahora. Al fin de la clase, habremos contestado a estas preguntas con algunas respuestas muy bíblicas. Eso es nuestra meta. Entonces, tenemos algunas preguntas del video. Yo quería que ustedes vieran el video y leeran la lectura bíblica que tuvimos para hoy. Y un momento. Ahí está. Ok, entonces la primera pregunta que tuvimos en el grupo de WhatsApp para prepararnos para esta clase es, ¿por qué Jesús invitó a un hombre rico a seguirlo? Ángel Lara. Sí, muy buenas tardes por darme la participación, pastor. Sí, porque Jesús, a mi forma de ver, y bíblicamente no hace excepción de personas. Y en el momento lo dice el pastor Mike, que él igual, si nos damos cuenta, anduvo insinuando a la palabra pescadores. Tenemos el caso de cobradores de impuestos, también el caso de Mateo Leví, el caso de los pescadores. Entonces, para Jesús no le importaba el tipo o la condición de vida, no hacía excepción de personas, sino que lo que a él le motivaba al Señor era mostrarle el plan de salvación, ¿sí? Para salvar su alma. Sí. Eso es lo que puedo entender. Muy bien, entonces Jesús no tenía otras ideas. No es que estaba llamando a un hombre rico para el dinero, algo así, no. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, entonces estaba llamándolo para mostrarle el plan de salvación. Gracias, muy bien. Renel. Sí, bendiciones. Jesús lo invitó por el gran amor que él tiene, aún entendiendo que ese hombre iba a escoger las riquezas, pero Jesús, por su inmenso amor y misericordia, le muestra, como dijo el hermano anteriormente, su plan de salvación. Gracias. Y una persona más, Elsa. No la escuchamos, eso, no sé. Elsa, su audio no la escuchamos. No sé. Lo siento, tal vez puede escribir su respuesta en el chat. ¿Ahí? No. ¿Ahora? Ahora. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Ok. Ajá. Buenas noches, pastor. Que Dios me lo bendiga y a todos los que escuchan allí, a los hermanos. Es un placer, pues,
estar con ustedes haciendo eso. Con respecto a la pregunta, yo le añado un poco más de lo que dijeron los hermanos. Sí, es verdad, el amor de Jesús fue lo que hizo que él le pusiese a todos los discípulos que iban con él el ejemplo de llamar a cualquier persona. Y llamó al rico porque sabía que estaba pegado a las cosas materiales y también porque él le demostró que era pecador. En el video que usted pasó, señala que era pecador, un hombre arrogante, egoísta. Ya Jesús lo conocía y por eso también lo llama, para demostrarle a ellos que el amor de Cristo y presentarle el reino de Dios. Pero le demuestra a ellos también que nosotros, vamos a decirlo así, en esta época estamos pegados a las cosas materiales. Seguir al Señor, ¿ven? Y demuestra que hay que seguirle, pues, y no pegarnos a las cosas del mundo. Qué difícil es entrar un rico al reino de los cielos, pero bien un pobre es difícil. Porque yo comparto que todos somos iguales y todos necesitamos, porque todos somos pecadores. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Elsa. Y veo más manos en el aire, pero vamos a continuar ahora porque las otras preguntas se tratan de preguntas que vamos a conversar en el cuerpo de la clase. Entonces, gracias por su paciencia. Un punto que quiero resaltar ahora y en cada momento de este curso es que somos discípulos por la gracia de Dios, el amor inmerecido de Dios. Eso quiere decir que no había nada en nosotros que le llamó la atención a Dios para que Él nos escogiera. No, por naturaleza éramos completamente pecadores. Y Dios nos llamó a ser sus discípulos por su gracia. Daniel. Sí, pastor. Y pues como para redondear un poco lo que dices tú y lo que dicen los hermanos, Jesús sabía que la única oportunidad que tenía el hombre rico era seguirlo a él, porque en ese momento no se había consumado la obra de la salvación. Él estaba haciendo su obra en vida y no se había consumado con su muerte. Entonces él dice la palabra en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Le estaba diciendo que se liberara de esa carga que tenía, que él precisamente sabía que eso no lo iba a dejar entrar en el reino de los cielos. Y muchas veces, como decía la hermana, nosotros nos apegamos a las cosas materiales y lo dice el Señor, no solo aquí, sino en muchos versículos de la Biblia, que primeramente busquemos el reino y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Okay. Muchas gracias. Continuamos. Yo tengo una pequeña enseñanza para nosotros aquí. Aquí vemos un camello y una aguja. Y pues vemos en Marcos también que Jesús hace la comparación y dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Pues él quería sorprender. Él quería pues hablar en términos muy, muy fuertes para enseñarnos una lección importantísima. Es que nuestra mente, nuestra razón nos dice que es una cosa imposible. Un camello no puede pasarse por el ojo de una aguja, es imposible. Y Jesús es intencionalmente ridículo cuando usa esa comparación. Pues Él no está diciendo que todos los ricos van al infierno y no hay ningún rico en el cielo.
de hecho, la Biblia habla acerca de muchos creyentes quienes son muy ricos. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue el padre de la fe y la Biblia lo describe como un hombre riquísimo. Entonces, Jesús no estaba haciendo un comentario político. Él no estaba de un partido o de otro partido en ese momento. Él está hablando del corazón de nosotros, nuestro corazón. Y estaba diciendo que, para nosotros, ¿quién puede ser salvo? Nadie. Es imposible. Solos es imposible que nosotros seamos salvos. Por nosotros solos, por nuestras obras, imposible. Por eso puse esta X. Para entrar en el cielo, no puedo con mis propias esfuerzos, por mis propias obras, no puedo. Ustedes no pueden tampoco. Lo que necesitamos es otra cosa imposible, la cruz. Jesús murió en una cruz. Dios murió en una cruz porque Jesús es Dios y Dios no puede morir, pero murió. Hizo lo imposible para hacer nuestra salvación posible, porque nos amó tanto. Y por eso conectamos tanta esperanza a la frase, todas las cosas son posibles con Dios. Y estamos hablando de la salvación aquí. Tal vez ustedes están trabajando con algunas personas quienes son muy, muy duras. Pues todas las cosas son posibles con Dios. Dios usa su palabra. Dios usa su evangelio para llegar a las personas y nos usa a nosotros. Todas las cosas son posibles con Dios. Entonces podemos tener una fuente muy, muy llena, muy poderosa de esperanza, que nos da esperanza, porque nosotros sabemos que Dios es el que obra en nosotros. Ok. Algunos de ustedes están muy, muy familiarizados, acostumbrados a usar estas preguntas con nuestras historias. Son las 7 preguntas de considerar. Las 7 preguntas de considerar. Porque queremos entender las historias bíblicas antes de aplicar las historias a nuestras vidas. Nos metemos en problemas cuando aplicamos antes de entender la historia. Entonces, por eso queremos entender qué está pasando con la historia. Daisy, ¿tiene una pregunta? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Justamente quería acotar algo ahí con respecto al tema de lo que dice Jesús, que más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja. A veces yo he escuchado por decir la comprensión, la manera de explicar de este tema, de este capítulo de la Biblia, en donde tratan, incluso porque, o sea, se ve tan imposible, es algo imposible, ¿no? Cuando Jesús dice, más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja, entonces prácticamente los discípulos se quedan asombrados, asustados y dicen, entonces, ¿quién va a poder salvarse, no? Si es imposible, entonces significa que aquel que tiene plata va a ser difícil entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí viene el que lo acomodan, incluso ya se va por otro lado y dicen que el ojo de una aguja es un pórtico que había en ese entonces, por el cual el camello pasaba sin una carga. O sea, se trata de buscar una explicación para que el rico tenga una oportunidad, ¿no? Sí, tratan de ablandar la frase
Exactamente. Sí. En cambio, acá estamos comprendiendo de que justamente para el hombre es imposible, totalmente imposible para el hombre entrar en el reino de los cielos Es si no cierto. tenemos a Cristo Jesús, si no tenemos la transferencia que Jesús hace en su vida y la transferencia que Jesús hace en su muerte para darnos la vida eterna. O sea, ahora fácilmente es de comprender, ¿no? Que aquí no hay por qué ablandar, como usted dice, el tema del camello que pase por el ojo de una aguja, sino que simplemente nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Necesitamos de Jesús, necesitamos esa transferencia de la vida de Jesús, necesitamos esa transferencia de la muerte de Jesús para el perdón de nuestros pecados, pastor. Muchas gracias por su aporte muy apropiado y muy correcto. Muchas gracias. Sí, algunas personas tratan de cambiar o entender la historia para que no sea tan chocante. Y pues tal vez había una puerta muy pequeña que tenía el apodo como el ojo de la aguja, pero estamos perdiendo el punto del mensaje de Jesús. Jesús quiere dejar en claro que no somos salvos por nuestras propias obras, por nosotros mismos. Es imposible que entremos en el reino de Dios solos. Entonces, sí, muchas gracias por su explicación, Daisy. Ok, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Renel. Jesús, los discípulos y el hombre rico. Muy bien. Jesús, los discípulos, el hombre rico. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos, las cosas que vemos en esta historia? Arturo Navarrete. Sí, sí, pastor. Bueno, yo, de acuerdo a la rodilla, yo observo los mandamientos, está hablando de un tesoro del cielo, de la cruz, habla de posesiones, habla del camello, habla de la aguja, y bueno, pues son los que yo encontré, pastor. Muy bien. De hecho, usted mencionó algunas que yo no tenía en esta lista, que son muy buenas. Ahí tenemos las rodillas del hombre, porque él cayó sobre ellas cuando se acercó a Jesús. Y también vemos su rostro cuando salió triste, cuando se alejó. También usted mencionó el camello en la historia, en la comparación que hizo Jesús y su aguja, los tesoros, la riqueza. ¿A dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? A ver, ¿dónde ocurrió la historia? Daisy. Camino a Jerusalén, profesor. Sí, muy bien. Estaban yendo a Jerusalén. Sí, estamos en la última parte del ministerio de Jesús y él está yendo a Jerusalén para llevar a cabo nuestra salvación, para cumplir nuestra salvación, para lograr nuestra salvación. Muy bien, entonces camino a Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Kleiner. Antes de la muerte de Jesús. Sí, muy bien. Antes de la muerte de Jesús. A veces, cuando estudiamos las historias, podemos poner una fecha. A veces podemos decir un día, pues un sábado o fue un lunes, pero a veces necesitamos orientarnos con
algunos eventos alrededor de la historia en el trasfondo, en el contexto de la historia. Entonces, muy bien, un poco antes de la muerte de Jesús ocurrió la historia porque estaba en rumbo a Jerusalén. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos en esta historia? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Ajá. Yo diría que el problema aquí es cuando dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta del hombre rico. ¿Y quién puede ser salvado? Especialmente cuando escuchamos la respuesta y el comentario de Jesús. Oh, wow, los discípulos se sorprendieron y también nosotros nos sorprendemos con la respuesta de Jesús. Uf. Ángel Lara. Sí, para colaborar con la compañera, para mí el problema es el rechazo al evangelio de parte del rico a Jesús. El rechazo al evangelio, el rechazo al llamado. Ok. Sí, gracias. Arturo. Aquí también yo veo algo importante. Al decirle Jesús al rico, vende tus bienes, dalo a los pobres, le dice algo muy hermoso y muy bello, le dice, y sígueme. Al momento de decirle sígueme, yo lo interpreto como que iba a ser un discípulo del Señor. Entonces yo ahí veo el problema de que él perdió la bendición tan grande de seguir al maestro y quedarse en la parte terrenal totalmente, ¿no? O sea, prefirió seguir con sus riquezas a ser discípulo de Jesús. Ahí yo veo el problema, ¿no? Y creo que es algo que muchos de nosotros vivimos, el hecho de que dice Jesús, sígueme, pero no, creo que tengo muchas cosas que hacer y yo creo que lo mejor es seguir como estoy, ¿no? Entonces ahí yo veo el problema, pastor. Gracias. Muchas gracias. En el chat veo algunas respuestas aquí como la idolatría, el amor al dinero, el hombre prefiere el dinero que a Jesús. Sí. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuáles eventos ocurrieron en la historia? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió en la historia? ¿Qué ocurrió en la historia? Es un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de algunas de las historias en el Antiguo Testamento, podemos decir, pues los israelitas fueron de esta ciudad a otra ciudad y acamparon allí o había una batalla, pero con una historia un poco más corta, podemos contestar la pregunta así. Un hombre rico viene y habla con Jesús y entonces los discípulos le hablan a Jesús. Entonces, dos cosas. Tenemos la conversación que tenía el hombre rico con Jesús y tenemos la conversación que tenía Jesús con sus discípulos. ¿Alguien tenía una pregunta? Escuché algo. ¿Quién hablaba? Profesor. Sí. Janet. Adelante, Janet. Bueno, los eventos que ocurren en la historia, según yo leí, la primera es que el rico se acerca a Jesús con una duda respecto a la salvación. El segundo evento es que Jesús le aclara cómo puede ser salvo y le hace la invitación. Otro evento es que no le parece al rico lo que Jesús le dice y prefiere irse mejor.
Otro evento es que los discípulos quedan con la duda de qué le habrá dicho Jesús al rico, o sea, ¿qué se necesita? Dicen ellos, entonces, ¿qué se necesita? Porque el rico le dice que, que él cumple todos los mandamientos y todo, pero no quiere quitar las posesiones materiales que tiene, ¿cierto? Y la otra es que Jesús queda con también diciéndole lo mismo que le dijo a los ricos, a pesar de que ellos lo están siguiendo, todavía no tienen claro cómo es que van a ganarse la salvación eterna, y Jesús otra vez se los dice. Son los eventos que yo alcancé a detallar. Sí, muchas gracias. Liliana. Hola, pastor. Hola. Entonces, hasta ahora fue que me dieron paso, pero yo sí quería decir algo. Para mí, el problema fue que tuvo este joven fue que se confió en sí mismo. Pensó que con todo lo que él hacía, ya con eso era merecedor, o bueno, eso por lo menos le ayudaba. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención a mí, porque a veces estamos confiados que estamos haciendo las cosas bien, pero viene Jesús y nos quita esa venda y nos damos cuenta que no, que estamos haciendo las cosas mal. Ok, gracias. Elsa. Elsa. Pastor, sí. Me llama la atención este pasaje que como evento, el Señor Jesús le nombra al rico todos los mandamientos, o la mayoría de los mandamientos. Primero me llama la atención por el amor que no le tiene a los pobres el rico. El rico se ve que no ama al prójimo. ¿Ve? Sí. Su amor en llamarlo por gracia, como decía usted, pero me llama la atención que él le dice, no adulteres, no mates, o sea, le recuerda la ley, le recuerda los mandamientos al rico. Es allí donde yo veo que el rico no ama ni siquiera a su padre y a su madre, porque él dice, todos los he cumplido, pero acuérdense, el Señor dice, ama al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, él ni se amaba a él, ni amaba al prójimo. Y al amar al prójimo, todos esos mandamientos que él decía que hacía eran mentiras. O sea, eran falsos. Pues por eso el video que usted pasa, vuelvo y repito, era un egoísta. No siguió al Señor. Y así nos pasa ahorita cuando uno va a evangelizar. Muchas personas también se ponen en esa posición que se puso el rico. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, y una buena observación. Él, según su respuesta, según su tristeza cuando se alejó, él no amaba a Dios de todas las cosas, ni amaba a su prójimo. Ok, Ricardo Fidel. Yo pienso que el hombre era un típico fariseo, un fariseo que según ellos tenían una imagen perfecta ante los demás, pero Dios miraba su corazón. Y ahí con el comentario que le dijo Jesús, vende todas tus propiedades, se le cayó la máscara. Se le cayó la máscara y ahí hasta ahí no me llegó. Sí. Un fariseo blanco por dentro, por fuera, inmundo por dentro. Sí, sí. Y en la próxima sección vamos a vernos a nosotros en la historia también. Muy bien, vamos a continuar. Así. ¿Se resuelve el problema? ¿Se resuelve el problema que vimos? Noé, ¿tiene una respuesta para esta pregunta?
Bueno, pastor, evidentemente estábamos en otra pregunta. En ese entonces había levantado la mano, ¿no? Oh, lo siento. Sí, pero en este caso el problema para el hombre, lastimosamente, se ve que no. A veces eso es lo que sucede cuando subestimamos el poder que hay en la palabra de Dios. O sea, por una parte, el hombre rico ve que pareciera que es imposible de dejar ese hábito de amar a su posición. Como hombre podemos ver eso. Y no solo en esas circunstancias. Muchas personas tenemos 1 millón de problemas independientemente a vicios o debilidades que nos atan en una red que pareciera que nos hace imposible de poder enfrentar y cambiar. Pero lo malo es que es no ver que el poder de Dios puede transformar esa vida. Si yo amo tanto al dinero, mi capacidad de persona como humano es imposible que lo cambie. Pero la palabra de Dios lo transforma eso. Entonces, el mayor problema creo que no es amar al dinero, sino no poder confiar en Dios, en que su poder pueda transformar a la persona a la voluntad de Dios. En eso puedo cooperar. Gracias, pastor, por el espacio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, yo vi que la primera persona en levantar su mano después fue, ¿cómo se llama? Oh, Neri. Sí, yo voy por ahí mismo como hablaba él. Okay. Yo digo que para el hombre rico no se resuelve el problema. Porque cuando él le pide a Jesús, le pregunta que qué debe hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le dice lo que es, vende cuánto tiene y dáselo a los pobres. Entonces él se entristeció y se fue, es decir, no siguió a Jesús. Él no quiso dependerse de lo material, entonces para mí no se resolvió el problema. Por lo menos para el hombre rico no se resolvió el problema. Sí, muy bien. Fabio Fernández. Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para el hombre rico no se solucionó el problema porque él tiene su corazón puesto en las riquezas. Pero para los discípulos sí se resolvió porque cuando Jesús le aclara lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gracias. Sí. Ahí, sí, Jesús dice para hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible, hablando de nuestra salvación. Pues esperamos que el hombre rico en la historia volvió, pero no sabemos. Tal vez. Profesor, ¿me permite opinar al respecto a esta respuesta? Sí, adelante. Bueno, a mi parecer, pareciera que cada evento que nos narra el Nuevo Testamento sobre los eventos de Jesús, pareciera que fueron cosas casuales, pero en realidad cada cosa, cada momento son cosas que ya para Jesucristo ya está todo programado, ya sabe que va a suceder. Y eso es para contextualizar, para dejarnos claro, Jesús, que no podemos aspirar al reino de Dios con tantos apegos que tenemos a lo material, a este mundo, desde el momento mismo de nuestro propio cuerpo, que no queremos morir, que tenemos tantos apegos a la tierra, a todo lo mundano, a la misma familia. Y pareciera que aquí Jesucristo nos dice que es imposible llegar a Dios. Pero al mismo tiempo Él nos dice que nadie llega al Padre si no es a través de Él, de Jesús mismo, ¿verdad? Y esta es así como yo lo veo. Muchas gracias.
Ok, vamos a continuar porque tenemos 5 preguntas más. 5 preguntas de consolidar. Entonces vimos muchas preguntas, las 7 preguntas para darnos una base. Y ahora vamos a continuar con un poco más aplicación. La primera pregunta es: ¿de qué se trata la historia? Entonces vamos a resumir la historia. A veces en nuestras propias palabras, con una sola oración, a veces un poco de ruido, un momento. Sí, a veces estudio con Mateo Bemer y leemos un capítulo de la Biblia y intentamos resumir todo el capítulo en 10 palabras. Entonces, si pueden hacerlo en 10 palabras, qué bien. Pero no tiene que ser solamente 10 palabras o menos. Pueden resumir la historia en una sola oración. Ángel, Lara, ¿quiere ir? Sí, sí, pastor. Sí. Sí, pastor. Sí, muchas gracias. Para consolidar, aquí en las preguntas de consolidar y el tema y captar la atención, yo a la película le puse un rechazo a la vida eterna. Y para mí la primera pregunta sería: ¿de qué se trata la historia? Como lo dije anteriormente, de la inconversión de un rico por amor a lo material, a lo terrenal, y no a las riquezas del cielo. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es... un momento, no está cambiando. Ahora demasiado. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Entonces, la primera pregunta aquí, la segunda pregunta, se trata de la ley de Dios, lo que Él demanda, lo que Él exige de nosotros, y de hecho nos entristecemos cuando vemos la ley de Dios porque vemos nuestro pecado. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Reinel. La justicia propia. Mire que este hombre, cuando Jesús le dijo los mandamientos, no, yo todo eso ya, yo lo practico desde mi niñez. Entonces él se justificó y Jesús ahí mismo le mostró que verdaderamente todavía le faltaba. Y lo segundo es el amor al dinero. Entonces me enseña a confesar el pecado de justificarme por mi propia cuenta y el amor al dinero. Gracias. Daisy Palacios. Profesor, sí. Aquí vemos a un joven que se acerca a Jesús. Entonces él viene, tiene algo como un hincapié que tiene él dentro que no le cuadra, y viene y le pregunta a Jesús, le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganar el reino de Dios, ¿no? Para heredar la vida eterna? Entonces, aquí viene una cosa que nos hace ver a nosotros nuestro pecado oculto, que siempre nosotros decimos: yo no soy pecador, yo cumplo, de repente hago esto bien, cuando en sí, en realidad, queremos tapar nuestro pecado con algunas acciones que hacemos en nuestro propio pensamiento, ¿no? Como el mismo joven que le dice: ¿qué debo de hacer, no? Y Jesús le dice: pues sabe los mandamientos, tienes que cumplirlos, todos esos los he cumplido. Entonces ahí está, ¿no? Él no había cumplido esos mandamientos, él no tenía ese corazón para cumplir los mandamientos. A nosotros nos hace ver de esa manera, ¿no? Que nosotros no tenemos ese corazón de hacer las cosas bien, y siempre lo maquillamos y decimos que sí la hacemos, que sí estamos bien, cuando sí siempre pecamos. Sí. Muchas gracias. El hombre rico pensaba que cumplía los mandamientos de Dios, pero era ciego. Dios demanda más de nosotros. Dios demanda nuestros pensamientos. Dios demanda nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras acciones.
Él no quiere solamente una superficie de algo que aparenta ser perfecto. A Dios quiere la perfección completa. Y por eso Jesús le hizo la pregunta para hacer que reflexionara sobre su estado espiritual. Y se dio cuenta que tenía otro ídolo. Él tenía otro Dios, la riqueza. Él amaba mucho las riquezas. Y eso va en contra del primer mandamiento. Entonces fallaba en el primer mandamiento. Y seguramente en los otros mandamientos también. Porque Dios no quiere una mancha. No podemos entrar en el reino de Dios. No podemos recibir la eternidad. Así, la eternidad del cielo, el paraíso. Muy bien. Número 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ahora pasamos de la pregunta de la ley de Dios al otro mensaje clave de la Biblia, al evangelio de Dios. Evangelio es una palabra que quiere decir buena noticia, y es una buena noticia para nosotros. Arturo. Arturo, su micrófono. Pastor, yo veo el amor de Dios en el versículo 29 y 30, cuando Jesús responde y dice que de cierto digo que no hay ninguno que ha dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer e hijos, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Yo creo que ahí está el amor maravilloso de Dios. Sí, sí. El amor de Dios reposa de la copa de bendición. Y aquí vemos una bendición. A Dios provee, a Dios ayuda, así, especialmente a ellos. Aquí les tenía una promesa muy, muy grande. Pero yo diría que hay algo más, y de hecho es más fundamental. Isaías. Sí, mi hermano. Sí. Yo veo el amor de Dios en Jesús, porque aún conociendo el corazón de este joven rico, porque él escudriña los corazones y los pensamientos, y ciertos los pensamientos, dice la Biblia, él le hace la invitación para que tenga un cambio de actitud, porque Jesús sabe que él se conoce la ley, así que conoce la ley, pero le falta lo principal, que es el amor. Entonces él lo invita a seguirlo para que él pueda alcanzar la salvación. A pesar de que él conocía cómo era, él lo invita a seguirlo. Pero vemos tristemente que el joven rico rechaza la invitación de Jesús. Ahí veo el amor de Dios. Ok, entonces, aun cuando Dios está aplicando su ley, Él está, pues, la ley, la aplicación de la ley tiene un propósito, porque Dios quiere que la persona vea su pecado. Pero hay un paso más ahí. Fabián. Sí, Fabián. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Perdón. El que quiere. No lo escuchamos muy bien. Su conexión no está muy fuerte. Sí. El amor de Dios lo veo en el versículo donde dice que Jesús está viendo al rico y le dice que al verlo lo miró y lo amó.
Entonces, esa parte pienso yo que Dios siempre nos mira, ¿no? Ok, sí. Vemos el amor de Dios en la mirada de Jesús. Camilo. El camino, y me parece que hay ¿No? que no Camilo. Sí, también en el versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Y él cumplió todo perfectamente en su obra pasiva y en su obra activa. Cumplió todo perfectamente para salvarnos. Sí, muy bien. Entonces, el corazón del evangelio, lo más importante del evangelio, el más importante de la buena noticia acerca de Jesús es cuando Dios dice, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Entonces, para los hombres es imposible, hablando de la salvación. Entonces, podemos poner nuestros nombres ahí. Entonces, voy a poner mi nombre, Natán. Para Natán es imposible la salvación. Voy a poner otro nombre, a Camilo. Para Camilo es imposible. Para José es imposible la salvación. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Yuri. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gusto saludarle. Oiga, pastor, yo creo que Jesús cuando en el contexto va camino a Jerusalén para cumplir a lo que venía. Y siento de que Jesús era necesario que pasara esto junto con la llegada del rico. Porque así le enseña la última parte a los discípulos, que tenían que pasar tantas cosas en la muerte de Jesús. Entender un poco de que todo lo de nosotros, lo que hagamos es totalmente imposible. Y ante los ojos de Dios, como decía usted, todo es posible. Eso es, pastor. Muchas gracias. Sí. Ok, vamos a continuar. Aquí. Con la pregunta 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Entonces, primero vimos nuestros pecados, luego vimos el amor de Dios enfocado en Jesús. Y ahora, en gratitud, queremos agregar cosas a nuestras oraciones y a nuestras acciones. Reinel. Por amor y agradecimiento, obedecer su mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, pastor, para mí, como dice el compañero, primeramente por gratitud y por amor a Dios, primeramente pedirle sabiduría, para así persistir y esforzarme más en lo que es las promesas que Dios me ha dado, ¿sí? De no hacer riquezas en la tierra, no amar idolatría, no amar cosas materiales, más esforzarme por aprender más de su palabra, pero no solo por eso, pastor, sino que también transmitirlo, así como ustedes lo hacen con nosotros, no quedarse con el mensaje, sino que ir a todas las naciones y preparar más discípulos para agrandar más lo que es el pueblo del Señor. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje, esta historia? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Arturo. Sí, yo considero, pastor, que este es una historia muy hermosa que podemos compartir con la gente que se ha alejado de Dios y que ha tomado otras cosas, no solamente la riqueza, sino el trabajo,
o alguna situación que le ocupa completamente y no le permite estar acercándose al reino de Dios a través de su palabra. Y en este caso, pues hay mucha gente en esa condición que está alejado de Dios y lo ha olvidado, ¿no? No se ha dado cuenta de la importancia que tiene el aspecto espiritual y se ha dedicado a lo material. Así lo considero, pastor. Muchas gracias. Yuri. Pastor, yo creo que esta historia es necesaria para todos nosotros, porque si, cuando habla del joven rico, está hablando de nosotros mismos, cuando somos arrogantes y cuando somos egoístas y tenemos nuestros tesoros a través de nuestros ojos puestos en otra cosa. Por eso es importante transmitirle a todo el mundo que está alrededor, incluso nosotros mismos. Sí, gracias. Sandra. ¿Sí me escucha, pastor? Sí. Pues estoy muy así de acuerdo, ¿verdad? Como dice el hermano, que yo creo que esta es para compartirlo, este punto de cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje. Pienso yo que siempre va a haber un tiempo para compartir ahora sí que las buenas de salvación, compartir las cosas de Dios, e inclusive poniéndonos nosotros en primer lugar, porque muchas veces sucede, pastor, que inclusive en la iglesia nos piden, ¿verdad? Que pues que hagamos algo para la obra, algún ministerio, y salimos nosotros con que, bueno, es que ahorita no puedo, no tengo tiempo, tal vez más adelante. Entonces, ¿dónde estamos dejando de ver ese amor verdadero, verdad, ante el Señor primeramente y a lo que Él nos demanda por medio de su palabra en relación al Evangelio? Yo creo que, en primer lugar, nosotros, como dice el hermano, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que primeramente verlo en nuestro corazón y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude para estar prestos, estar listos para cualquier situación que se nos presente, poder decir como discípulos, pues aquí estamos, Señor, heme aquí, ¿verdad? Sí. Es todo, pastor, gracias. Gracias. Y Renel. Cuando hay personas que piensan que es imposible la salvación para ellos, entonces es bueno enseñarle esta historia que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, diciendo: lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Muchas gracias a todos. Para terminar aquí, tenemos la respuesta que tenemos aquí, la respuesta de la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué es un discípulo? Pues vamos a estar estudiando los hábitos de un discípulo, vamos a estudiar las acciones de un discípulo, pero primero que todo, queremos entender que todos nosotros somos discípulos, que somos salvos y que tenemos vida eterna solo por la obra de Dios en Jesús. Es lo más fundamental para entender que es un discípulo. Nada es imposible para Dios. Y queremos recordar ese punto en cada lección que hacemos, porque vamos a estar hablando de muchas acciones que queremos hacer, pero si nos alejamos de la base, si nos alejamos de la enseñanza que Dios nos hace discípulos por su gracia, por su amor, nos equivocamos, nos metemos en problemas. Amén. Y conclusión, pues algunas cosas. A propósito del grupo de WhatsApp, ya mencioné eso. A favor de no publicar cosas ajenas en el grupo de WhatsApp, solamente cosas del curso. También la importancia de hacer la tarea. Pues a veces
hay mucho tráfico y uno no puede llegar a casa con tiempo para hacer su tarea. Entonces, venga a la clase, mándame un mensaje o algo así. Entendemos eso, entendemos que la vida es así, pero intentan tener el hábito de hacer la tarea porque eso va a ayudar en su aprendizaje. Y Dios mediante, la próxima clase será el miércoles. Tenemos una sesión en la mañana y en la noche. Son la misma clase. Entonces, si tienen tiempo en la mañana, vengan. Si quieren y tienen tiempo en la noche, vengan. Y solamente si un día tienen tiempo en la mañana y otro día tienen tiempo en la noche, vengan. No tienen que elegir un horario específico. Por eso ofrecemos varios horarios. Sí. Ok, vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por nuestro grupo grande aquí, estudiando tu palabra, estudiando qué significa ser un discípulo, estudiando tu gracia, estudiando lo que tú haces para hacernos discípulos tuyos. Gracias por eso. Manténnos firmes en la fe, danos sabiduría y ayúdanos en este curso. Sí, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Okay. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Dios les Gracias, bendiga. profesor. Gracias. Hasta el miércoles. Dios bendiga a todo el grupo. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Dios los bendiga, pastor. Chao, chao. Para todos. Que pasen Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Para todos.